Le agradecemos mucho al fiscal, al maestro Ulises Lara, que nos reciba al noticiero en redes en esta oportunidad de salvarle. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias, Jacobo. Un gusto saludarte y desde luego recibirlos como merecen en esta su casa, que es la Fiscalía. Primero, a nombre de Hans Salazar. Hans. Sí, muchas gracias, estimado doctor Ulises. Al contrario, mi querido Hans, lo sabes como siempre. Muchas gracias. Pues vamos a entrarle, si nos lo permite. Primero, pues la verdad es que para usted nada ha sido fácil, maestro. Usted recibió la encomienda en un momento complicado, digo, con mucho respeto, se lo digo, para mí la mejor fiscal que ha tenido la Ciudad de México es la maestra Ernestina Godoy. Y me acuerdo que usted, en los momentos más álgidos, más complicados, salía a informarle a la gente lo que estaba pasando. Y uno de los temas era el cártel inmobiliario. Tengo muy presente el día que le dan el nombramiento a usted, porque de múltiples opciones que habían, cuando de manera desafortunada, por cuestiones políticas, no le permiten a la maestra Ernestina Godoy continuar, pues de los nombres o de varios nombres que podían asumir esa responsabilidad en un momento crítico, usted fue el elegido por ella. Desde luego, un símbolo de confianza. Ella lo conoce, tal vez una de las mujeres más informadas, no solo de México, de la Ciudad de México, sino del país, y confío en usted. Y al otro día vino una metralla tremenda. En ese momento platicábamos con Hans, era un claro símbolo de que usted no iba a ceder ante los chantajes, y no cedió. Le pregunto, ¿valió la pena no haber cedido a esas presiones, a esos ataques que buscaban que Ulises Lara, al tomar las riendas de la Fiscalía, dejara a un lado el tema del cártel inmobiliario? Desde luego que fue un momento muy complicado, tanto para la decisión de la propia fiscal, porque toda la apuesta, todo el tiempo estuvimos trabajando, su servidor como otra parte del equipo, de manera muy puntual. A mí me tocó estar metido de lleno en el cabildeo, en el proceso, hablando con los diferentes diputados, con lo que estaba construyendo, con las organizaciones, promoviendo, porque la idea era que nos evaluaran de manera conjunta, no por un solo hecho, sino por toda la actividad, y que la decisión no estuviera marcada por esa capacidad de veto que tenía en ese momento la oposición, y que lo usaron de manera mezquina, porque bien podían haber presentado otras propuestas, insistido en otros mecanismos, y lo que quisieron fue hacer eso, chantajear, y pedir a cambio de la elección, pues que algunas cosas entraran al túnel del olvido, a procesos de no dejarlo. Así es que había una impronta ahí primero. El que queríamos que fuera nuestra querida Ernestina, sin duda coincido contigo, una mujer que además asume el encargo en donde hay un movimiento emergente de lucha feminista, recordarás, y que tuvo la capacidad de tomarlo en sus manos, de darle orientación, sentido, de darle respuesta a temas que hasta ahora se habían quedado, yo diría más bien en lo declarativo, como era la famosa declaración de alerta, y decidimos en ese momento, estaba yo también cerca de ella, irnos con todo y no quedarnos solamente con la declaración formal de que había un riesgo, sino actuar frente al riesgo y actuar con ello. Por eso cuando la evaluación del Congreso puso en la balanza si se quedaba o no Ernestina, la posición y la oposición concretamente que encabezaba el PAN junto con el PRI optaron por no aceptar ninguna otra cosa que no fuera su interés principal. Así que cuando hay una decisión de esta naturaleza que rompe con el sentido del balance político, con el sentido de lo que para qué fue creado el Congreso y cómo fueron creadas esas reglas para generar ese tipo de equilibrios, dices, pues no hay de otra más que darle continuidad. Y por supuesto que lo que tuvimos que enfrentar fue este vendaval, toda esta bola de mentiras y de críticas y de lo que quieras, pero lo que había de fondo era tratar de evitar que se hiciera todo un procedimiento que ya había arrancado de juzgar o de llevar ante juez, para no decirlo nosotros, las pruebas que evidenciaban una conducta que se puede calificar de abuso de autoridad, que también la calificamos como el de utilizar recursos públicos para beneficio, enriquecimiento ilícito, el que hablaba de
aprovechamiento del encargo, modificación de los planes, todo lo que pudiera encuadrarse en eso que se llamaba en ese momento corrupción en bienes raíces, decimos, porque nos impidieron hablar de la palabra corrupción, de lo que llamó el cártel inmobiliario, porque decían que la palabra cártel contenía ya por sí mismo algo que violentaba la presunción de inocencia, y con todo decidimos que de todas maneras había que trabajarlo. Pero además la tarea, como ustedes recordarán, pues no era una tarea que solamente dejaba pendiente eso, nos dejó pendiente todo lo que estuvimos teniendo que enfrentar, como fue un proceso electoral, como eran los casos que teníamos también pendientes, como el caso del señor Cuauhtémoc Gutiérrez, como eran los casos que teníamos de otros problemas muy graves que vivimos, recordarán el caso de, por ejemplo, el violador serial y luego el asesino serial de Iztacalco, así como muchos más que se van sumando al proceso. Es decir, había que dejar en buena medida encaminado lo que se había hecho, darle esa continuidad a la Fiscalía, y tuve la fortuna y yo diría la enorme satisfacción, lo puedo decir ahora, de que esta tarea que me encargaran la pudiéramos asumir con toda la responsabilidad y tarea que esto significa. Bueno, y también otros casos, porque también hasta hubieron candidatas que fingieron atentados, bueno, y otras cosas que vimos y supimos. Hans, ¿qué le preguntas al fiscal de la Ciudad de Bueno, pues México? preguntar también, ¿no? La historia del fiscal, bueno, la suplencia propiamente, para hablar en términos tal cual, pero se está ejerciendo tal cual. La constitucionalmente es fiscal de la Ciudad de México. Por Ministerio de Ley. Por Ministerio de Ley. Bueno, del fiscal, muy bien dicho, para no cometer el error, pero… sí, porque si castigan a los que decían cártel inmobiliario, yo también lo puedo castigar si no le dice fiscal a usted. ¿Cuál es la experiencia también fiscal ahora pues que vamos a tener una presidenta, ya en unos días, por cierto? La historia está de veras, todo lo que estamos viviendo, pero también usted vivió el gabinete de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ahora que también fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también hay una historia de lucha. ¿Qué momento se siente vivir ahorita por parte de usted? Pues fíjate que tienes mucha razón. Hay cosas que uno nunca se puede imaginar, Hans, estarás de acuerdo que nuestra imaginación tiene límites regularmente relacionados con lo que has vivido hasta ese momento. Es un poco como decía alguien, ¿por qué siempre en las historias de ciencia ficción todos los seres de algún otro planeta o de algún otro universo finalmente tienen rasgos humanoides? Pues porque lo que conocemos es lo humano. Nuestro mundo está relacionado con gentes que tengan cerebro, tengan ojos, tengan manos. Difícilmente se nos podría ocurrir algo que no tuviera eso para poderlo relacionar. Entonces, nuestra experiencia va a estar relacionada con lo que hemos vivido. Veníamos de una historia en donde la izquierda había sido derrotada, en donde las luchas progresistas habían sido en muchos casos reprimidas y en otros casos anuladas por diferentes procesos o largas historias y jornadas de lucha. A mí me tocó participar con el CEU hace ya más de 30 años y me tocó estar con Claudia. Ya nos conocíamos, antes habíamos tenido la oportunidad de participar porque éramos activistas en diferentes lugares, yo en el CCH Oriente y en el CCH Sur, y habíamos preparado algún evento conmemorativo juntos, como el 10 de junio o el 2 de octubre. Y bueno, pues habíamos estos grupos que de manera rebelde nos organizábamos para decir, hay que hablar de los presos políticos, hay que hablar de las luchas democráticas, y pues éramos estos reductos, estos lugares en la universidad, que era donde resonaba un poco las voces libertarias. Cuando vinieron las reformas del rector Carpizo, que ponían en serio riesgo la universidad pública, porque había una intención de responsabilizar a los estudiantes de que si no pagaban cuotas, si no se comportaban pagando los exámenes extraordinarios, si no terminaban en un periodo, pues era porque no querían estudiar, así es que había que obligarlos. Son las primeras reformas neoliberales, sobre todo en tema educativo, y había que hacer que la universidad entonces, para que valiera, debía costar. Y nos opusimos a esto junto también con los jóvenes que, estando apenas iniciando, les decían, y el pase automático desaparece, ya no habrá la posibilidad de que estudies la licenciatura si no haces exámenes y exámenes, solamente los que tengan excelencia deberán de llegar a cumplir con sus metas. Toda esta historia. Bueno, pues hoy defendimos la universidad pública y
codo con codo, junto con muchísimos compañeros estudiantes. Hoy de esos sehuistas pues, no quedan, afortunadamente todavía quedamos bastantes, pero también algunos compañeros se nos han adelantado. Pero lo cierto es que de esa lucha social, pues tuvimos la oportunidad de conocernos allá en la Facultad de Ciencias, yo en Ciencias Políticas, y compartimos juntos, compartimos la huelga, compartimos la construcción del Congreso, las elecciones de consejeros universitarios. Así que cuando la ves gobernando, digo, nos encontramos primero con Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, y ella fue secretaria de Medio Ambiente. Y yo tuve la oportunidad en algunos momentos de ser director general de gobierno. Así que me tocaba en buena medida pues también la relación con el conflicto político y social, y ella estaba como secretaria de Medio Ambiente también atendiendo temas, le habían dado el fideicomiso para la construcción de los segundos pisos, pero temas como Medio Ambiente atendía el tema, por ejemplo, del abasto del agua, que hoy es uno de sus temas de la agenda, y nos tocó atender juntos una problemática que entonces se generó, ni más ni menos que en San Pedro Tláhuac, mi querido Hans, de allá de donde tú viviste algún tiempo, y tenía que ver con un fideicomiso también para la laguna de Jico, las aguas que se habían inundado, y los pobladores de la región habían tomado los pozos, las bombas, perdón, esta batería de bombas están ahí a esa altura. Entonces esto generaba un conflicto de dimensiones más o menos serias, y trabajamos juntos con Claudia y tu servidor para pues, que esto se negociara y que pudiera resolverse de la mejor manera y lográramos la intervención entonces de gobernación. Así que con Claudia pues me habían unido momentos de lucha y también como servidor público, pero cuando gana la ciudad y me dan la oportunidad de que además participemos en el gabinete, pues esto que alguna vez hicimos empieza a convertirse en algo cotidiano. Entonces imagínate ahora, después de toda esa vivencia, verla ya en próxima fecha como presidenta de la República, sin duda pues me hace evocar que ella tendrá pues con todo esto que es su historia de lucha, que es su historia de trabajo, de responsabilidad social, pues un enorme papel. O sea, va a ser la primera presidenta, pero creo que va a ser, yo creo que una de las más grandes ejemplos como mujer gobernando en el mundo. Y creo que eso la va a distanciar mucho de otras gobernantes que en su tiempo y circunstancia tuvieron que usar, por ejemplo, la fuerza, como le tocó a Dilma, por ejemplo, o le tocó a la propia chilena, recuérdame su nombre, Bachelet, ¿no? Contra los estudiantes. Cosas que pueden ser criticadas, creo que eso no va a ocurrir con Claudia, no lo hará, pero sí estoy convencido que además le va a tocar la posibilidad de hacer crecer a un país como el nuestro, con un montón de programas, con todo esto que está, pues ya empezó a decir y que va a imaginar a un país verdaderamente como una potencia. Transportes, industria, trabajo, energías renovables, en fin, creo que es un trabajo enorme. Fíjese que de eso que dice, yo tengo muy presente cuando la doctora Claudia Sheinbaum hizo un anuncio que en lo particular a mí me dejó muy en claro que cuando la lucha es de verdad, cuando la lucha es de ideales, se mantiene sin importar el cargo. Cuando anunció que desaparecían los granaderos de la Ciudad de México. Y hoy que entré a este edificio, se percibe una fiscalía muy distinta, con un tema de respeto a los derechos humanos, con un tema de respeto a las víctimas. Y se lo digo porque al final esto es también un legado que dejan en la Ciudad de México, la administración de la doctora Sheinbaum, un legado de Ernestina Godoy. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál espera que sea su legado como fiscal de la Ciudad de México cuando concluya su encomienda? Digo, no sabemos cuándo va a concluir porque al final, digo con todo respeto, se lo digo, usted podría estar en una terna y está facultado legalmente para poder continuar si así el Congreso lo decidiera, bueno, y quienes toman las decisiones. Sí, es el Congreso en principio, sí, claro. No, entonces, ¿cuál le gustaría que fuera el legado? ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordaran, maestro, como fiscal? Digo, porque usted estuvo en la lucha y hoy está acá. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Muchas gracias. Mira, nos hicimos un trabajo enorme por darle continuidad a todo lo que hizo nuestra querida Ernestina, y lo voy a seguir refrendando todo el tiempo. Que en mi caso yo resumiría o lo quería como mayor cercanía, con una fiscalía más cercana a la ciudadanía. Esto que me dices me gusta porque creo que estamos cumpliendo con la idea. La fiscalía o las fiscalías en general son vistas
como una instancia que se encarga de procurar, decimos, justicia, de presentar ante juez los casos en donde se han cometido delitos, en perseguir el delito y a los responsables. Nosotros le agregamos que había que además esclarecer los hechos, hablar con la verdad y darle la verdad a los ciudadanos. Y nosotros le hemos estado agregando, y tu servidor particularmente hemos insistido, en que tenemos que hacer que las personas conozcan de sus derechos para poderse defender. Hemos hecho de la tarea de la justicia una tarea pedagógica. Hemos querido que los ciudadanos entiendan mejor, clarifiquen mejor sus acciones y se acerquen a la fiscalía, no como pasa cuando algo te duele y vas al doctor y dices, fíjese que tengo un dolor, que no se acerquen solamente a la fiscalía cuando ya estén en una situación que pueda ser, digamos, encuadrada en un delito, sino también que se puedan acercar para que podamos auxiliar en lo que a lo mejor tiene apariencia de delito, pero todavía no lo es, en lo que potencialmente puede ser. Y me refiero muy concretamente. En el caso de la violencia hacia las mujeres, una de las insistencias permanentes es que se acerquen, aunque todavía sea un conflicto que no se ha convertido en algo grave, que no nos esperemos. No podemos prevenir, por eso no quise utilizar la palabra prevención del delito, porque tal vez estemos configurando delitos como violencia familiar. No es que lo estemos anticipando, nos estamos anticipando más bien a que la violencia se incremente. Nos estamos preparando para evitar que esto se convierta en algo que después no tenga remedio, que sería un feminicidio, o que nos lleve a una situación en donde las posibilidades de haberlo remediado se perdieron porque no actuamos con oportunidad. Y entonces la idea para nosotros ha sido muy importante, el que el ciudadano conozca qué es la política criminal, que entienda cuál es el desempeño de la Fiscalía, que se acerque a sus coordinaciones o a los diferentes mecanismos que tenemos. Tenemos una línea directa, tenemos un chat, tenemos un mecanismo que se llama denuncia digital. En fin, tenemos instrumentos que hoy permiten decirle al ciudadano, acérquese, no se espere. Y además tenemos también instrumentos para auxiliar. Por ejemplo, tenemos medidas de protección a las mujeres. Es decir, para anticipar realmente que no se pueda seguir creciendo la espiral de violencia, hay que tomar medidas, sin que juzguemos, pero sí decir, detenga su nivel de actuación que está poniendo en riesgo a la otra persona. Entonces medimos el riesgo y si el riesgo es mayor, pues intervenimos con mayor fuerza o le damos una intervención. ¿Qué puede ser? Pues notificarle y decirle, fíjese que usted está señalado como alguien que está generando, le vamos a pedir que no se le acerque ya por lo pronto en lo que lo vamos a llamar a que venga aquí a hacer su declaración y a lo que a su derecho convenga. Pero por lo pronto detenga ese tipo de actuación o ese tipo de conducta. Y esto ha servido mucho. Les quiero decir que en promedio estamos dando más de 250 medidas de protección diarias, lo cual significa que hay posibilidades de encontrar en algún momento algún mecanismo para que esto se resuelva de una manera, digamos, dentro del marco de la ley que evite la posibilidad de mayor confrontación o riesgo. Estamos avanzando igualmente en el tema, por ejemplo, de las personas que se declaran desaparecidas y que muchos pueden ser ausencias voluntarias, ¿saben? Y que estén relacionados con otros temas, no con un delito. Bueno, hemos reaccionado con tal velocidad y también con tal efectividad que tiene que ver con la confianza. Los ciudadanos tienen que decirte, no ha llegado mi familiar, ¿qué pasó? Platíqueme. Hoy tenemos un grupo de búsqueda y reacción inmediata, hoy tenemos una serie de códigos, reaccionamos con las diferentes instancias que eventualmente puedan conocer de la desaparición de una persona, del sistema de salud, de nuestro sistema de detenciones, etcétera, y poder encontrar a la brevedad a quien posiblemente se encuentre sin una relación con sus familiares y después hemos tenido. Quiero decirles que hemos logrado, a lo que va de todo el tiempo más de 5,000 localizaciones y en el caso de los que nos referimos más del 95% sin que hayan sido personas que han sido víctimas de delito. Lo cual a mí nos da otro nivel de confianza. Sería mejor que no se ausentaran, que platicaran, que hablaran, que fueran, bueno, pero también sería muy bueno que la autoridad reaccionara y si son niños, si son menores, pudiéramos reaccionar. Entonces, hoy hemos logrado, digamos, afinar los procedimientos de atención, de mejorar las formas de contacto con los ciudadanos. Yo sigo convencido de que todavía le falta mucho a la ciudad de conocer bien a bien qué es el sistema penal acusatorio, por qué en ocasiones saben que tienen 48 horas para resolver su situación jurídica o se puede ampliar constitucionalmente si tienen una defensa, que por ejemplo la justicia en realidad hoy
Hoy no cuesta, hoy puedes tener de verdad un asesor jurídico que te auxilie o un defensor, según sea el caso, estás como imputado o estás como víctima, que podemos auxiliar sin que tengan que sufrir o esperar, y que llevarlos ante juez no significa que van a tener la prisión preventiva oficiosa, sino que hay que justificarla, hay que aclararla. Bueno, creo que lo más importante va a ser eso, mejorar la relación ciudadano, gobierno, o en este caso con la autoridad de procuración, en el sentido de que estamos aquí para ayudar, para resolver, no solamente para sancionar, a castigar. Que por cierto, equivocadamente nos presentamos los casos, quien sanciona, quien juzga, es el Poder Judicial. Nosotros somos los que acercamos los elementos. Pero eso luego la gente, yo creo que todavía se quedó con el viejo esquema donde pues prácticamente los MPs le llevaban al juez la orden, bueno, el auto, como decíamos, ¿no? Y ya decían, aquí está el auto, ahí me lo retiene, y ahí se quedaban y no había manera. Hoy los jueces tienen que responder y luego con la reforma pues van a tener que responder más. Pero por ahora creo que el legado es hacer de la justicia una tarea pedagógica y acercar más a la Fiscalía a los ciudadanos. Es que muchos temas interesantes, ¿no? Podríamos hablar de tantas cosas, pero ahorita concretamente me acuerdo mucho ahora que pasaron las elecciones, sí, que precisamente la Fiscalía de la Ciudad de México fue de las que más vi actuar, por ejemplo, y entrábamos aquí en el edificio donde estamos, de esta sede principal de la Fiscalía de la Ciudad de México, de Justicia de la Ciudad de México, donde el cazamapaches, esta también cultura, ¿no? Contra el fraude, prevenir, o sea, no solamente, porque yo llegué a ver esa parte, ¿no? De platicar y de, más bien de difundir, pues los delitos honestos, que no se hagan, prevenir, pero bueno, pues definitivamente también hay esa mala, pues actuar de mucha gente, y yo vi actuar, por ejemplo, en Álvaro Obregón y todo esto, y me parece que fue un buen ejemplo, ¿no? De decir, es que no es un asunto de como antes, ese es un tema, ¿no? Y también quisiera de una vez colocar la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México que entra el 5 de octubre, la licenciada Clara Brugada, pues vienen con todas las mujeres, pues Ernestina Godoy, que va también para la Consejería Jurídica, pero creo que también el refuerzo de los hombres, el apoyo es fundamental, no se trata de dejarlas solas, pero ¿en qué momento también sería la otra pregunta? Se sitúa el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, también en torno a este panorama también con una jefa de gobierno también que viene, pues también de mucha lucha, digo, ahí está todo el historial de la próxima jefa de gobierno. Bueno, pues decirte que también tenemos una fiscal en temas electorales, es mujer, es la compañera Saraid. Una de las cosas interesantes es que para la Constitución de la Ciudad de México se decidió que fuera una fiscalía autónoma, junto con la Fiscalía Anticorrupción. En autonomía de sus funciones, porque depende de la propia Fiscalía General, a diferencia de otras que son prácticamente completamente autónomas, diríamos serían descentralizados absolutos, porque tenían presupuesto personal, etcétera, propio, y casi se mueven como un ente completamente separado de la Fiscalía General del Estado. Aquí es una fiscalía autónoma en el sentido de sus funciones y operación, es nombrada por el Congreso la titular o el titular, junto con el anticorrupción, y en el caso de la ciudad, nosotros teníamos un área que era la Fiscalía de Asuntos Especiales que llevaba los temas electorales, y ahora con esta, bueno, se trasladó. Pero como bien se imagina, pues es un periodo muy corto en el que están funcionando de manera intensa. De hecho, podríamos decir prácticamente ya en el periodo de campañas, aunque hay precampañas ahora y etcétera, su trabajo se intensifica y bueno, luego viene el momento importante que es la jornada electoral y luego el periodo ya, digamos, del recuento. En todo eso, si contratáramos a toda la gente sería muy complicado tener a todas esas personas trabajando por 6 meses y luego echándolos por fuera. Entonces algo que hicimos fue apoyar a la Fiscalía con nuestras propias capacidades y fuerzas, tener la capacitación por parte de los compañeros especialistas en tema electoral y recibir la denuncia de quien se viera afectado por algún tipo de conducta o agraviado por otro tipo de actores que estuvieran generando algún problema. Por ejemplo, esto que viviste bien en Álvaro Obregón, donde hubo agresiones a brigadistas o personas que estaban retirando propaganda, ¿no?, con instrumentos y quitándole a otros y peleándose en la calle, o quienes estuvieron dispuestos a
poner No, bueno, producto. los restos de animales que no eran. Bueno, Perdóneme, pero ese es otro. Así es. Ese no es electoral, aunque tuviera el momento electoral, desde luego, Que lo Jacobo. metieron en un contexto electoral. Sí, bueno, ahí también lo mencionaron en un evento. Fíjense que lo que sí logramos, y creo que fue muy importante, y lo comentabas bien, Hans, fue que tuviéramos una fiscalía en activo en todas las áreas y logramos intervenir de manera inmediata cuando hubo situaciones de riesgo, donde hubo conflictos, porque quiero decirles que es muy rápido, sobre todo cuando hay alguna situación de tensión. Por ejemplo, los procesos electorales generan rápidamente la interacción de mucha gente que se puede sentir afectada y entonces hay un estallido. No, fueron acá, entonces, una bola, ay, ven, mano. Entonces la intervención, por ejemplo, nos ayudó para evitar que pasara a mayores un conflicto en Milpalta o que tuviéramos una situación de prevención en Magdalena Contreras. En fin, lugares en donde este tipo de eventos muy explosivos se pudieron contener y entonces pasó de ser un tema que podría, como pasó, terminar en el hecho de que pues, hubo un poco de gritos y contención a pues, agresiones más graves o incluso hasta personas que fueran lesionadas de gravedad o hasta personas asesinadas. Entonces hay que intervenir y aquí creo que lo logramos muy bien. Si tú fijas, la jornada electoral, no obstante haber tenido ese tipo de situaciones que no la puedes evitar, no pasó a ningún hecho grave. Que tuviéramos robo de urnas o gente que disparara o que lesionara, eso definitivamente no ocurrió. Y no ocurrió porque logramos detectar también a tiempo a los generadores de violencia. Sí hubo lugares en donde definitivamente había personas que vinculadas con algún tipo de estructura criminal, pues andaban también presionando. Esta historia del atentado va un poco en esa lógica. ¿Por qué alguien habría de hacerle daño a una persona en campaña? ¿Cuál sería el sentido? Pues tal vez generar algún tipo de percepción en la ciudadanía. Por ejemplo, está muy grave, deberían de cancelar la elección porque hay balazos. O están asesinando. Hubo casos terribles en otras entidades donde sí hubo desafortunadamente hechos de sangre en donde pues asesinaron a un regidor o a un presidente municipal. La ciudad no fue esta la circunstancia, aunque hubo la intención de convertirlo. Así que también es cierto que la Fiscalía tiene un componente en la gobernabilidad de la ciudad, no solamente en la protección de los hechos o los posibles hechos delictivos, sino también en esta capacidad de intervención, porque esa es la fuerza que tiene la Fiscalía. O sea, aquí sabes que si te agarramos en la flagrancia, te llevamos a la agencia correspondiente, a la 50 o alguna de las que tenemos en territorial, y te presentamos y será el MP ya quien resuelve. Mientras tanto, estás asegurado con toda la formalidad, con toda la defensa de tus derechos humanos, pero estás siendo llevado o posiblemente sujeto a un proceso por los actos que cometiste. Así que para nosotros fue muy importante, y hay que decirlo, hemos construido. Ahora, yo creo que el tema de género, Hans, porque ahí va en esa ruta, es algo que yo creo que sí a los hombres nos ha afectado en distintas maneras. Yo podría decir que hemos tenido que hacernos cargo de nuestros micromachismos, nos han dicho, y es muy cierto porque pues, no ha sido fácil. El tiempo de mujeres pasa necesariamente por reconocer que uno ayuda, uno dice que está haciendo, pero luego acabamos diciendo, pero yo sé mejor. Es que mira, te voy a explicar. Mira, no lo haces como yo lo haría. Empieza a haber dificultades. Me estás diciendo que podemos. Son formas de esos micromachismos o de estas conductas que tendremos que revalorar nuestras nuevas masculinidades. No ha sido fácil para muchos de nosotros el reconocer que frente a personas con autoridad, jefas o jefas de gobierno o fiscales, pues sí uno tiene que asumir que pues no eras, tú pensabas que eras la buena ondita y no diría el presidente, eras decir buena ondita, no, pues no, luego venían los coscorrones por andar haciendo. Un cambio cultural. Cultural, es el uso del lenguaje corporal, de las cosas no escritas, es un proceso de transformación. Yo creo que ha llegado para bien. A mí me parece que además, qué bueno que votamos por su calidad de persona integral a la doctora, porque no es solamente porque sea mujer, porque también hubo una candidata que era mujer y no por eso votamos. Claro. Votamos porque además de ser mujer, tenía cualidades que la hacían confiable, que la hacían la mejor persona para estar en la presidencia, por tener una trayectoria, por su compromiso, por sus valores, ¿saben? Entonces, creo que también esa es otra cosa que hemos aprendido. O sea, no es un asunto nada más de si es
uno u otro sexo, o los sexos, el género en términos de definición, sino frente al problema, cómo nos conducimos, frente a la actividad que estamos enfrentando, cómo nos comprometemos. Y creo que en ese caso para mí me resulta muy importante. Yo tengo también la fortuna, por el tiempo que estuvimos participando, de conocer a Clara Brugada. Cuando nosotros como activistas yo iba a una colonia muy cerca que se llama Jalpa de las Minas, allá en la zona de Iztapalapa, y ella trabajaba en el San Miguel Teotongo, a un costado. Ella estaba entonces en la UAM, nosotros andábamos saliendo del CCH, nos conocíamos en el activismo, en el trabajo universitario, cuando la idea era ir a sumar, a que la gente aprendiera y se democratizara y construyera una nueva sociedad. Bueno, creo que a lo largo de todo este tiempo también con alguien como Clara ha quedado claro que es una mujer que es de mucho compromiso, una larga trayectoria, de una pues, incuestionable conducta sobre lo que es su compromiso. Si algo le puedo uno decir a Clara es que ha sido congruente siempre, y creo que es una mujer con un enorme valor y con una visión, además de una creatividad que creo que hay que reconocerle, que desde su espacio como diputada en su momento y ahora como jefe de gobierno, pero qué decir de la alcaldía, siempre tuvo una imaginación para concretarla en políticas públicas, en acciones de gobierno, siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía. Y yo creo que ahora ella será, sin duda, pues un componente sustantivo para esto que ella ha llamado una ciudad de cuidados. Es ver al papel de las mujeres que luego no asumimos, pero que es real. ¿Quiénes cuidan a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores? ¿Quiénes nos cuidan? Pues nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras parejas. O sea, el papel de las mujeres, el rol que se les ha dado socialmente, ha sido mucho de eso. Y ella no está proponiendo que lo cambiemos, más bien que asumamos que existe, que ahí está y que tenemos que reconocerlo. Y creo que ahí es donde viene parte, Hans, de ese otro reconocimiento. Nosotros tenemos que ir asumiendo con mayor claridad que necesitamos esta nueva valoración de las masculinidades. Yo he insistido mucho porque en el caso, cada vez que tenemos un caso de feminicidio, y sobre todo de mujer que muere violentamente, se investiga con todos los protocolos de feminicidio. No queremos dejar lugar a dudas de que haya sido un tipo de violencia generada por una persona cercana a su entorno, regularmente un masculino. Bueno, no solamente tenemos que buscar la protección de las mujeres, tenemos que cambiar a los hombres. Yo he estado insistiendo, tenemos que reeducarnos en todos los niveles. No es una tarea sencilla, creo que incluso estamos teniendo dificultades para poder ubicar esto que podría ser, qué rostro, qué rasgos, qué características debe de tener el tipo de masculinidad que acompañará a la nueva mujer del siglo XXI en México. Y creo que estamos todavía en muchas complejidades. Creo que hay cosas que ya son claras. Por ejemplo, cero violencia es un principio básico, ni verbal, ni psicológica, ni física, mucho menos, pero ninguna de estas. ¿Cómo debe de ser el trato? ¿Cómo debe ser el ejemplo? ¿Cómo debemos construirlo? Creo que es algo que valdría la pena reflexionarlo desde la parte educativa básica. Los niños, que cuando éramos niños nos decían, a la mujer ni con el pétalo de una rosa, no es suficiente. Ahora tienes que pensar en cómo coordinar, cómo acompañar, cómo compartir, cómo sumar, cómo convertirte finalmente en efecto en un compañero de viaje en la tarea que estás y reconocer que cada uno tiene alturas, capacidades diferentes y que nos tenemos que reeducar. Si no le entramos a eso, seguirá siendo, mira, de todos los casos, les quiero decir, de feminicidio, se han resuelto en su mayoría y tenemos a la mayor parte de los que están involucrados como pobres responsables, algunos ya con sentencias, porque son los que estaban con ella, son los que dejaron los rastros, son sus parejas o fueron sus exparejas o tuvieron un vínculo, y es algo lamentable. Y algunos han querido construir historias como, no, pues ya un día llegué, ya no estaba en la casa, pues si la mataste y la declaras desaparecida. O fíjate que no, pues se fue a ver a la jovencita de Tláhuac, manito, que dijo que sí iba a hacer su tesis. Mentira, el tipo la había asesinado. Pero además, la complicidad que ha generado también de sus cercanos, me refiero a padres o madres que han fomentado, han construido ese mundo, ese entorno de violencia. Entonces sí creo que es un replanteamiento fuerte. No creo que sea una tarea sencilla, no solamente es una tarea de gobierno, son de esas cosas
sociales. Y termino, Jacobo, nomás para decirte. No, señor fiscal, no. Es que ya quiero que le pares. Fíjense que además es bien curioso, porque el principio dice que si es tiempo de mujeres, bueno, había que darle todo el espacio. Yo creo que eso hay que hacer. Pero también creo que el tiempo de mujeres significa que todos tenemos que sumarnos. Y yo espero que eso no signifique exclusión de todos nosotros. Habría que ver cómo nos sumamos, eso sí vale la pena. Yo le quería comentar que es un asunto también estructural, como usted bien menciona, porque ¿qué confianza puede tener la ciudadanía si denuncia, si la fiscalía hace su trabajo, pero llegan y los jueces por una lana, no, dejan libre al bandido, al golpeador, a lo que quiera, porque en México lamentablemente, y eso no se puede ocultar, pues la corrupción en el Poder Judicial ha afectado mucho. ¿Cómo ve usted esta reforma? Digo, ya sé que la menciona, pero su reciente publicación y usted como un experto en materia, en la materia, pues sí me gustaría la opinión, además usted que está al frente de la Fiscalía, una de las fiscalías más importantes y complejas, y además por el tema político, porque a Ulises Lara, al maestro Ulises Lara, le han buscado meterle el pie. Por ejemplo, la Fiscalía de Chihuahua vino aquí a hacer una jugarreta, digo, entonces me gustaría que usted me dijera, porque no es lo mismo ser fiscal, y lo digo con mucho respeto, de una entidad pequeña a ser fiscal de la Ciudad de México. Fíjense que algo que sí vale la pena decir es que el Poder Judicial en nuestro país había sido intocado. Lo más cercano que habíamos logrado de una reforma había sido la creación del Consejo de la Judicatura, Jacobo. Y para, yo diría, no tan buena fortuna, dejando al Consejo de la Judicatura al frente al propio presidente o presidenta que fuera en turno del Poder Judicial Estatal o de la propia Suprema como presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, juez y parte, mira nada más qué cosa. Y luego con limitadas actuaciones para siquiera poder sancionar de manera seria al juzgador por su trayectoria, por su trabajo, por sus actuaciones. Más estaba en el orden administrativo, en el cumplimiento, en sus tiempos, en otras cosas. No tenemos resoluciones que digan a este juez se le sanciona y se le quita del cargo o se le hace tal o cual mención de sus actividades porque pues intervino de manera inadecuada en este asunto, porque hay así una cosa de mucho respeto, de no, un juez al final del día tiene que valorar sobre los hechos y tomar sus decisiones porque es un juez como si fuera alguien incapaz de cometer un error. Cosa que como bien ustedes dicen y tú lo acabas de referir, amigo, pues puede haber una valoración completamente distinta sobre el hecho y el juez precisamente tiene que buscar con los elementos para poderlo y tiene que justificarlo y acordarlo. Cuando tú lo ves y dices, pero ¿por qué hicieron esto? Te suena algo sospechoso. Yo relato mucho este caso. Es el caso de una mujer que su marido la agrede mientras duerme con un bat de béisbol. La acusación que la formula la Fiscalía es feminicidio en grado de tentativa. El juez evalúa los elementos y dice, es violencia familiar. Dice, oiga, pero ¿cómo no? Y el señor no puede estar retenido y tiene que salir en libertad. Se le impugna, el juez que supervisa al juez que llevaba el asunto, dice, lo hizo y lo acordó de manera correcta, lo dejan en libertad y a los pocos días la señora es arteramente asesinada en Churubusco. Es un caso doloroso, complejo, difícil. ¿Qué le pasó al señor? No, pues es que había un elemento que a él le daba como que no cuadraba, porque cuando le fue a pegar, pues el hijo defendió a la señora y si estaba ahí pudo haberlo evitado. O sea, unas vueltas ahí extrañísimas. Bueno, no hay sanción, no hay ninguna otra valoración, no se les dijo nada. ¿Deberíamos de evaluar el trabajo de los jueces? Pues era la pregunta que decíamos nosotros. Por supuesto que sí, están evaluados nuestros ministerios públicos. Nosotros tenemos una unidad de asuntos internos y tenemos además la Fiscalía de Servidores Públicos y está, por ejemplo, catalogado como un delito la omisión de la negación de servicio. No le levanto, yo le acuso a usted de que no me quiso proceder con mi debida denuncia y entonces yo lo acuso y te pueden llevar a la cárcel por haber sido una persona que fue omisa, porque no prestó el servicio,
porque lo negó. Fíjense, y a un juez no le puede hacer absolutamente nada. Pues visto desde una perspectiva muy simple, deberíamos de tener la capacidad de ser evaluados, más o menos todos en el mismo corte, pues evidentemente sí. Cuando uno lo ve además en lo más profundo, el Poder Judicial pues se fue convirtiendo paulatinamente en el lugar más opaco, en el menos transparente en su forma de ingreso y permanencia. Desde la Facultad de Derecho decían, tú te dabas cuenta quiénes iban a ser las que iban a ser notarios públicos, quiénes iban a ser jueces y quiénes iban a ser MPs. ¿Sabes de qué dependía? De tus relaciones, del mundo con el cual tú te estabas moviendo. Si conocías o no conocías a un notario, si tu papá estaba, se volvieron familias. Y lo que ocurrió con el Poder Judicial, no aquí, en todo el país, es que se fueron vinculando en todas las facultades de derecho. No por nada uno puede explicar la movilización. Pues eran estas relaciones y vínculos, no debidamente, digamos, aunque todo el mundo dijera que fuera por los méritos, ¿no? Había digamos, una institución no formal que se llaman relaciones, que te decían si podías o no ser parte de la firma, o parte del notariado, o parte del juzgado. Y eso se fue estructurando de tal manera que se fue haciendo un poder dentro del poder. O sea, la idea del Poder Judicial, que uno puede imaginar como este gran abogado de la nación, estos grandes, digamos, jurisconsultos que te van a decir si una vez repetido esto y no estaba contemplado en la ley, se puede hacer con la jurisprudencia ya una norma que tú puedas valorar a la hora de que presentas un caso, o que finalmente, luego después de varios y sesudos análisis, te digan hay que modificar esta ley porque no nos están sirviendo, el encuadre en este tipo de código no nos funciona, se fueron convirtiendo en protectores de derechos adquiridos, se fueron convirtiendo paulatinamente en protectores de grupos de poder, de actores políticos. Entonces, cuando tú lo ves, dices, por supuesto que hace falta la reforma. ¿Por qué? Pues porque se fue quedando atrás en el proceso democrático del país. El Poder Judicial no se había tocado porque simple y llanamente se habían apoderado de un grupo para que no se reformara. Esa es la realidad, lo que se puede ver ahora. El legislativo y el ejecutivo empezaron a hacer crisis desde que, pues en aquella terrible elección de López Portillo, pues no hubo competidor. ¿Cómo le ibas a hacer con esa legitimidad? Vino la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, dijeron hay que darle espacio, que hable la oposición, hagamos un diseño que nos permita tener plurinominales, uninominal, ya, y se reformó. Y hubo ya después de que había diputados de partido, había diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Tuvimos cambios en el Ejecutivo, se cambiaron el tipo de instancias, se crearon órganos constitucionales autónomos, creaste un montón de instancias de pesos y contrapesos, y el Poder Judicial, bien, gracias. Nosotros así nos quedamos bien, intocados. Así que, por supuesto que es bienvenida la reforma, para cualquier caso. Y si el tema, porque muchos, y por eso dejé hasta el último, si es el tema de elegir o no, ha generado tanto ruido, es porque rompe, en términos reales, una regla no escrita. Si antes se la debías al juez, si se la debías al otro que te había invitado, ven Hans, usted es un buen alumno, póngase a trabajar conmigo como secretario y algún día será juez. Sí señor, yo lo haré. Esa era la forma. Ahora que yo te diga, pues ahora búscate una campaña porque vamos a elegirnos, eso va a estar más complicado. Pues va a tener que ser porque responda a situaciones en donde tienes que dar cuentas públicas. Ahora sí tendría que explicar a alguno de ellos, como ocurre en otras partes del mundo, tampoco es una cosa que nos estemos inventando, que tengas que rendir cuentas y decir, sí, por supuesto, aquí tenemos la posibilidad de contar con alguien que pueda ser evaluado por su trabajo. No, pues era como los maestros, ¿no? No, pues ese juez es barco, todo lo que le llega, igual, bueno, está bien, será una posibilidad. Hoy tenemos muchos que son así, jueces que, no, se queda. O jueces que dicen, no, se va, a mí no me lo traiga. Así los tenemos, tampoco crean que hay de todo en este espacio, porque hay muchísimos. Y tienes casos que no te lo puedes explicar y dices, señor juez, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si yo les puse. Y la otra, la lentitud con que todo funciona. Si algo que nos han criticado y tratamos de mejorar fue mucho los tiempos de atención. Si alguien llega a una fiscalía y llega con la crisis de haber sido robado, me acaban de asaltar y me amagaron, a ver ya, por favor, siéntese ahí, pues era mala atención, era una grosería, no me está viendo que estoy en crisis, tengo que venir sangrando o casi muerto para que usted me atienda. Hoy eso lo hemos resuelto
dando atención inmediata, tenemos unidades de atención para que la gente pueda ser de inmediata procesada, conocer, decirle, oiga, pase, no se puede esperar, hay que ayudar. Si vienen las señoras con sus crisis, si vienen con sus niños, tenemos lugares para atención de niños y los podemos pasar. Bueno, les puedo decir, ¿qué pasa con los casos de los juzgados? Vean los amparos, pueden tardar N tiempo para responderte, pero de antemano te dicen, sí, claro, le declaro la suspensión. Oiga, pero ¿qué pasó si no sabía ni...? No, pues un acto de autoridad. ¿Y se acuerdan cuánta gente se amparaba, por ejemplo, porque lo habían encontrado con el alcoholímetro? Todos. Ya después de que demostraban que el acto era correcto, que la persona tenía que cumplir, porque la norma decía claramente que la persona que fue alcoholizada manejando, que estuviera conduciendo, estaba cometiendo una falta y tenía que cumplir con esa falta. No, pues no te podemos ya amparar, ya no había la suspensión definitiva, pero de antemano tú sales. Se abusó de un montón de mecanismos, todavía van a tener que ser revisados. Yo creo que es la hora de vernos como mexicanos en las instituciones y darnos cuenta que eso somos. Un Estado que debe de ser mejorado en esta idea del Estado donde estamos, que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con la reglamentación de la vida cotidiana, con el uso de los vehículos, con el respeto entre nosotros, con todo lo que hemos legislado, por ejemplo, sobre la manera en que actuamos frente a otras especies, reconocer que no puede haber esto que llamamos violencia hacia los animales, ¿no? Que no puede haber abusos, que no puede… Todo esto que hemos estado trabajando y que hemos reconocido ahora, no podía ser que no fuera sin que tuviéramos un poder judicial reformado. O sea, ¿cómo iban a actuar los jueces? ¿Se acuerdan? Oiga, se están peleando los vecinos por un lugar de estacionamiento. No, a mí eso no me importa. Oiga, es un tema condominal. ¿Saben cuántas personas por un lugar de estacionamiento han llegado realmente hasta las armas? Es una barbaridad. ¿Y dónde estaba la autoridad? Ausente. Entonces, creo que necesitamos un sistema judicial sensible, no solamente reformado, que entienda que vive en una sociedad donde las personas necesitan resolver sus cosas. Hoy algo que tenemos que construir sí es una cultura de paz. No todo tiene que pasar porque se resuelva por los jueces. No todo tiene que pasar porque todo sean demandas. Luego somos muy peleoneros. Hay historias ahí de esas de, no, porque me hizo feo. A ver, ¿por qué no platicamos tantito? ¿No? Esta mala costumbre, ¿para qué platicar si lo podemos resolver a golpes? No puede seguir funcionando. Y eso necesariamente hacía que tuviéramos una idea donde de verdad podamos tener en algún día justicia pronta y expedita, que seamos protegidos por la ley, que nos ayude el sistema para resolver los conflictos y que nos ayude también a encontrar lo que hemos llamado ahora la justicia restaurativa. Hay un principio básico de justicia. Hay cosas que nos pueden parecer injustas, ¿estás de acuerdo? Sí. Así casi por elemental, si uno no tiene de comer y yo sí tengo y le puedo dar, es un acto, le decimos de humanidad, pero también es un acto de justicia. Compartes lo que tienes, le das al otro. Y si el otro llega y se lo quita, le dice, oye, no seas bárbaro, no le vengas a quitar lo que le acabo de dar, ¿no? Esta idea de justicia tan elemental, les puedo decir, no está en muchos de los jueces, porque se han convertido de repente en una élite, una burbuja, que sienten que solamente pueden ser los expertos. No es un tema de legalidad la justicia, no solamente. La legalidad es el marco en el que nos movemos, pero la justicia es el principio con el cual convivimos. Y eso es algo que tenemos que construir. Hans, para cerrar. Yo para cerrar, pues agradeciendo de antemano, pero yo quisiera comentar porque, he estado viendo algunos números sobre la Fiscalía de la Ciudad de México, de Justicia de la Ciudad de México. A nosotros, pues en este nuevo ejercicio del periodismo, de las redes sociales, de estar con la gente, de ir a campo, la intensidad y como dice el presidente López Obrador, la nueva era, ¿no?, del periodismo en nuestro país, pues es una realidad y también ya muchas, no solamente agarramos y desde un escritorio, eso no, vamos a la calle. Y mucha gente también se nos acerca precisamente por esos puentes que se crean y es normal, ¿no? Yo quisiera comentarle, pues el caso, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la agresión de uno de los candidatos y que, bueno, por cierto, ganó ahí en Coyoacán, en la alcaldía concretamente de Coyoacán, y que fueron agredidos y que los atendió la Fiscalía. Hay otro caso, por ejemplo, y la gente nos pregunta. Yo le dije apenas a una persona que se me acercó, humilde, ahí de Iztapalapa, y su exmarido, le había quitado a su pequeña, de 2 años. Y así,
porque ya no vivían juntos, etcétera. Yo le dije, levanta tu denuncia, o sea, ve y levántala. No, pero no me van a hacer no, le digo, yo te pido, o sea, porque pues uno se vuelve ahí cercano con la gente y trata uno también de colaborar, de ayudar. Creo que ese humanismo también se tiene que ver desde las propias acción de comunicación. Fue de verdad sorprendida esta persona, esta mujer, dijo, ya me levantaron la denuncia, y le dije, te dije, no sueltes eso. A los 2 días al día fue la mamá del agresor y me dijo, ya me devolvió a mi hija, que ya no quiere problemas, porque habían levantado la alerta Amber. La verdad es que son de esas cosas que, digo, el tema no da gusto que sigan pasando cosas así, creo que, pero se tiene que empezar con estos cambios. Yo los reconozco. Yo le dije que íbamos a entrevistar en algún momento al fiscal y me dijo, platíquele y dígale que gracias. La verdad es que me ha sorprendido mucho, se lo digo, ahí están los datos. Obviamente pues es una persona que está agradecida. Yo estoy seguro que hay mucha gente agradecida, lo digo en serio, y preguntar cómo se le ha hecho, ya por último, cómo se le ha hecho para estas cosas que antes eran impensables. O sea, ir a un ministerio público era, no, ni vayas porque te va a ir mal, te va peor. Entonces ahora cambia de una manera tan tremenda que, bueno, el agresor hasta dice, mejor no quiero problemas. O sea, digo, no es que quiera problemas o no, es que no tiene que generar el problema, eso está claro. ¿Cómo cambiar todas esas estructuras tan complejas? Lo digo porque el Ministerio Público, todo esto, y para llegar a estos resultados. Esa sería mi última pregunta. Bueno, pues primero agradecerte que lo hagas, porque yo creo que esa es una cosa que también hay que asumir. La prensa, el juego que tiene ahora es Hay unos que todavía se quedaron anclados en la idea de que lo que había que hacer era golpetear y estar en esa pugnacidad permanente, y no es cierto, cuando lo que tendría que hacer sería generar puentes. Yo de verdad les reconozco. Y lo digo porque además en tu caso, sobre todo, creo que muchos lo han visto, no por ti, Jacobo, pero que iba Hans a las reuniones en las mañaneras y presentaba, ¿y qué pasó con el caso? ¿Y qué ocurrió con aquello? Bueno, eso es algo yo creo que tenemos que seguir haciendo. Tiene que haber más voces las que se sumen y digan hay que hacer, y aunque las cosas parezcan que van bien, si no, hay que corregirlas. Y eso es lo que le hemos estado insistiendo a la gente. El trabajar para que las cosas no ocurran, para que se repitan las cosas buenas, tiene que ver mucho con estar insistiendo en hacerlas. Es supervisar, es compartir, es inducir, es pedir a los compañeros que nos pasen los reportes, es estar atentos, es hacer, no como acto punitivo, de, ya te sorprendí que estabas actuando mal, sino, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo le hacemos? Entonces, por ejemplo, hemos mejorado las unidades de atención. Hemos mejorado los edificios, hemos buscado que dejen de ser estos lugares sórdidos, oscuros, donde alguien está detrás de una barandilla y te dice, ¿qué quiere? ¿No? Sino alguien que tenga amable, que sea amistoso, que te pueda atender y que de verdad te dé una orientación, una salida. Entonces tenemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes que se llama Jóvenes por la Justicia, que atienden y que orientan. Tenemos también unas abogadas para las mujeres que dan la Secretaría de la Mujer y que auxilian para orientar. En muchos casos no siempre están tan convencidas, ya que llegaron al lugar las personas dicen, pero es que es mi esposo y no quiero que me deje y no quiero que... Bueno, todo eso requiere atención, cuidado, es evidente que es un conflicto y que requiere ser tratado de mejor manera. Lo mismo significa que las gentes que trabajan ahí pues tengan un espacio digno, que tengan un escritorio donde puedan trabajar, que tengan un equipo de cómputo, una silla que no esté desvencijada. Se trata de verlo de manera integral y creo que eso hemos hecho. Y por otro lado hemos estado insistiendo mucho en que la gente también tiene que ser capacitada. Hoy prácticamente todos nuestros compañeros, tanto policías como ministerios públicos, etcétera, los compañeros peritos, han tomado los cursos de derechos humanos. Todos tienen además la de perspectiva de género, el curso de perspectiva de género. A todos nuestros compañeros le estamos haciendo evaluaciones cada 3 meses. ¿Eso significa que se acaba? Pues no, evidentemente habrá quien definitivamente tome una decisión distinta. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Pues que tenemos un teléfono rojo que pueden llamarle a nuestros compañeros, que iniciamos un procedimiento, ya no de regaño, no como las visitadurías que dicen, a ver, ¿dónde está? ¿Qué hizo usted, señor? No, sino, vamos a investigar, aquí hay una denuncia, ¿me puede demostrar qué pasó? Es que en la carpeta viene, a ver, usted está utilizando la carpeta
como instrumento para solicitar recursos. No, a ver, vamos a revisarlo. Y esto ha logrado que también la perspectiva sobre la cual estamos trabajando sea distinta. No puedo ser, digamos, cantar y decir que ya somos victoriosos. No, esto es algo que vamos a tener que seguir haciendo mucho tiempo. Necesitamos también nuevos profesionales. Yo les diría incluso litigantes que piensen de manera distinta, porque también pasaba mucho eso. Hans, ¿cuántas gentes no le dije, tú divórciate, yo te divorcio? Y le quitamos la mitad de la casa y dice, pero no, yo nomás quiero que ya no, que me dé dinero, pero no, ahorita vas. Y entonces se meten, y a veces es el litigante, y lo digo también así, como tú decías, con todo respeto. Hay quienes están buscando lo suyo sin entender que cambiaron las condiciones. Entonces, sí es un tema de cultura, lo más difícil es cambiarla, pero tenemos que empezar por algún lado y se empiezan con acciones que le den formato integral al tema, cómo lo podemos abordar, en darle información a los ciudadanos. Por eso decía, acérquese, fíjese que tenemos aquí estas opciones, no lo vea desde lejos, no le pregunte a otro, pregúntele a quien esté enterado, y si no le convence, acérquese. Y si no está funcionando bien, pregunte. Y si no, háblele al compañero de comunicación que le va a poder decir, eso está pasando, yo lo voy a decir. Eso es lo que tenemos que estar trabajando. Por eso es tan importante esto que comentabas también, y lo cierro como parte de la pregunta. Fíjate que cuando yo recibí la noticia de que estaban a punto de ejecutar una orden de aprehensión, sin que tuvieran la colaboración, me presenté porque había inconsistencias en la manera como estaban haciendo las cosas. No había policía nuestro, pero había un montón de medios para hablar del uso de los medios, por eso me acordé. Que estaban filmando una orden de aprehensión sin que esto pueda ser tampoco lo correcto. Una orden de aprehensión no significa la culpabilidad de nadie. Es una orden para que la persona se presente y de acuerdo a los datos el juez haya juzgado que esta persona tiene que ser aprehendida para que se presente y sea llevado ante el juez, quien va a determinar su situación jurídica al final, si eso no es responsable. Pero antes no, aunque pueda tener una orden, no significa culpabilidad, puede representar otras cosas. Tal vez sí ya tengan todos los elementos para razonarlo y decir, no, bueno, si me presento ya no voy a salir. Está bien, eso puede ser, pero no puedes tú estar haciendo una cosa como esta, ¿no? Pues ya de antemano juzgarlo. Había toda una intención, ¿no? de un montaje, de una situación. Hemos podido demostrar, y por eso lo tenemos, esto está en un proceso, por eso no quisiera hablar mucho del tema, pero sí decirte que hicimos lo correcto porque demostramos que no había un convenio, que después de lo que lo citaron dijeron que teníamos que intervenir y hemos presentado todos los elementos de prueba de cómo se ha hecho. También lo llevamos ante la Fiscalía General de la República para que se determinen responsabilidades. O sea, hemos actuado conforme a derecho en todos los actos, no hemos hecho ninguna arbitrariedad. Y eso también es otro componente sustantivo. Si creemos que de verdad podemos convivir pues de alguna manera todas estas reglas que nos hemos hecho son para eso, para que no te lleven en ningún caso arbitrariamente ante la autoridad o te encierres sin haberte, no te puedo, a mencionar tu nombre completo, a dar tus datos personales tampoco, a presentar tu imagen. Si logramos todo esto, pues ¿cómo te vas a brincar la tranca y decir, ahora sí preséntenlo, véanlo, exhíbanlo, y además en un territorio donde ustedes no tienen jurisdicción? ¡Qué barbaridad! Entonces, sí tenemos que cuidar el derecho, que es lo que nos hemos construido todo, y si no está bien hay que reformarlo. Para eso también tenemos el Poder Legislativo, para eso hay que corregirlo y modificarlo y ajustarlo y darnos cuenta que tal vez lo que teníamos pensado era bueno para hace 30 años, o 20 o 15, pero ahora ya no. Mira, vean nada más, ¿quién se iba a imaginar que, por ejemplo, con todo lo que tenemos ahora de sistemas fotográficos, podríamos llegar a tener una ley como la Ley Olimpia? Pues claro, antes era bien difícil que tenías que tener una cámara fotográfica, comprarte un rollo, llevarlo a revelar. Hoy tienes un equipo que permite que puedas tomar las fotos en cualquier momento, circunstancia, con todo, y hasta poderlas enviar y difundir. Y hoy le están diciendo a alguien, sí, pero usted no lo puede hacer sin la autorización de la persona de la cual usted le tomó fotos. Y si lo hace, y además lo hace con extorsión, es un delito y usted va a tener que atender este tipo de acusación ante un juez. Entonces, ¿qué significa? Que se actualiza también el sistema legal en función de también el desarrollo de las tecnologías, por eso cambian las percepciones. Y yo por eso creo que al contrario, yo les felicito por seguir haciendo un esfuerzo impreso, porque lo impreso también tiene su papel y tiene su historia. Y es dejar el legado para que muchos más adelante lo puedan tener sin que tengan que contar con un dispositivo para leerlo. Esto es lo que más tenemos. Entonces yo diría, ahora es lo más democrático, tener un material impreso.
Creo que sí hay que tenerlo, ¿no? Que no nos pase la historia de Ray Bradbury que tengamos que quemar los libros, ¿no? Como en Fahrenheit 450. Creo que lo que tenemos que hacer mucho es buscar la manera de que también la comunicación, sobre todo esto, el contacto con el ciudadano sirva para también hacer esta mediación entre la comprensión del fenómeno. Miren, ¿saben cuál es la demanda que más nos presentan? La de violencia familiar, ni siquiera la de robo. A lo mejor tiene que ver mucho con esto de ¿para qué voy si me robaron mi bolso en el metro? Pues no me voy a perder el tiempo. Y les decimos, hágalo, nos puede ayudar a que podamos entender cómo se están comportando ese tipo de grupos delictivos que sustraen las cosas, que las roban, que cortan, hacen, lo que sea. Pero lo que sí tenemos es un montón de violencia familiar. ¿De qué habla? Pues de la sociología de ¿no? De nuestra sociedad, de cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. Si las personas siguen optando por esto que nos acabas de describir, de tengo conflicto contigo, pues te quito al niño. No, a ver, el niño no es un objeto. Un niño, aunque digas que es tuyo, no es tuyo. Hay una paternidad, hay una responsabilidad. El niño no es botín, no es motivo de negociación, es motivo de responsabilidad. Entonces sí hay personas que llegan y dicen, me lo llevo, y a ver ahora cómo sufres. Y entre más dinero tienen, más cosas terribles hacen. Y entre menos tienen, más desobligados están. La idea del Estado y la idea de las leyes es generar los equilibrios para que este tipo de fenómenos no ocurran. ¿Quién va a ayudar a fomentar y construir una cultura de la legalidad? Pues creo que en mucho el Estado, pero también los medios. Seguimos teniendo una cantidad enorme de problemas porque la gente no hace testamentos, porque no legaliza sus relaciones personales, no decide no tener su amaciato formalizado como unión libre, sino no, pues el amor es suficiente y un día pues no es suficiente cuando fallece algunos, cuando tienen bienes, cuando comparten responsabilidades. En suma, creo que estamos en una etapa en donde la sociedad mexicana está empezando a construirse un horizonte distinto, donde esta idea del Estado paternalista desaparece y aparece como un estado de responsabilidad, donde cada uno como individuos en su profesión está sujeto al otro, a acompañarlo, a buscar los equilibrios y encontrar una idea de justicia común. Pues muchas gracias, fiscal. Nada más. Espéreme, Sí, fiscal, está. ya sé que pero nada más le voy a decir, esta ya no es pregunta, y yo lo había pensado en no decirlo, pero decírselo después, pero fuera de las cámaras, pero la señora dijo, le dije que si en algún momento íbamos a intentar también entrevistarlo, y pues ella me decía, si lo ve, la señora que solucionó, esperemos que permanentemente y para siempre, dijo, dígale que voy a rezar por él, y que ojalá siga mucho tiempo haciendo el bien. Entonces, se lo digo, fiscal, porque de veras la gente es y la voz del pueblo. Fíjese nada más para cerrar, hay algunas cosas que no cambian y otras que sí cambian. No cambia la perversidad de un grupo político que vino acá e intentó un montaje. Tal vez no cambia el que algunas personas quieran lucrar con algunos temas como la desaparición de seres humanos. A mí se me hizo cuando vi la información que ustedes aclararon, lo vi y me pareció. Pero ¿sabe qué sí cambia? El hecho de que yo hoy vea de cerca un fiscal que no trae oro colgando, no trae reloj de oro. Me quedaba viendo, ni plata es. Y eso sabe que habla muy bien de usted, no ha cambiado en nada, maestro. Lo felicito y le agradezco el tiempo que nos dio. Muchas gracias, al Muchas contrario. gracias. Sigan así y desde luego muchísimas gracias, Hans Jacobo. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.